Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos, apreciables estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. La verdad es un verdadero placer tenerlos acá con nosotros en el curso de macroeconomía, el cual se identifica con el código FG 322. Esta es nuestra segunda semana, en donde vamos a tratar el tema de la medición y la estructura de la economía nacional. Mi nombre es Karen Chacón, soy licenciada en Administración GT y con gusto voy a estarte respondiendo. O bien, si quieres unirte al grupo de WhatsApp de clase, puedes escanear el siguiente código o puedes comunicarte a este teléfono para que te envíe el enlace y puedas unirte al grupo. Muy bien, ya con esto vamos a pasar a visualizar el objetivo de nuestra clase. El objetivo de nuestra clase consiste en conocer la estructura de la economía de Guatemala, las entidades, los movimientos y las tendencias económicas, es decir, todas sus variables macroeconómicas. Muy bien. Para ello necesitamos conocer los conceptos de producción, renta y gasto. Y es que para poder tratar este punto, sabemos que la producción es la suma o el total de todos los bienes y servicios que son producidos dentro de un país en un determinado periodo de tiempo. Es decir, generalmente esto comprende un año, aunque las variables macro en la producción de tanto bienes como de servicios. Por su parte, la renta constituye la suma de todas las remuneraciones y de los ingresos percibidos por los habitantes de un país, ¿verdad? Durante un periodo de tiempo determinado. Esto más que todo se da por la parte del trabajo, ¿verdad? Esa es la renta. Y por su parte, el gasto, la suma de todos los pagos que realizan los agentes económicos por los bienes y servicios que han adquirido a lo largo de un periodo de tiempo. Esto más que todo constituye un flujo constante, un ciclo constante entre las empresas están dispuestas a otorgarle esa satisfacción, pero para ello las empresas requieren de las familias, del trabajo, requieren lo que es la mano de obra y la materia prima. Entonces ahí se produce todo ese flujo constante, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo medimos nosotros lo que es la producción, la renta y el gasto? El método del gasto le permite dar valor a todos esos gastos durante una economía, ¿verdad? El ingreso ya está percibido por todo lo que son las rentas generadas de una economía y el método de la producción, que es el valor añadido de todas las economías de un país. Bueno, ¿y qué pasa acá? Lo que sucede acá es que se da lo que es el Producto Interno Bruto. Este es uno de los agregados más populares o más conocidos dentro de las variables macroeconómicas. Y es que apoya lo que es el estudio de la macroeconomía en poder entender cómo es el movimiento que tiene un país en función a la producción, a la renta y el gasto. Bueno, el tamaño del crecimiento de la economía va a depender del Producto Interno Bruto o bien de lo que le denominamos como PIB. Podemos calcular el tamaño de crecimiento de la economía de un país a partir de las magnitudes de la producción, de la renta y del gasto. La producción, bueno, ya conocimos que es la suma del valor de todos los bienes y servicios que son producidos dentro de un país durante un periodo de tiempo determinado. Por su parte, tenemos que el gasto es la suma de todos los pagos que se realizan a través de los agentes económicos por los bienes y servicios que han sido adquiridos. Siempre hablamos de un determinado periodo de tiempo. Y por último, la renta, que es la remuneración, ¿verdad? De todos esos ingresos, que se da algo a lo que se le denomina como contabilidad
nacional. A este punto de la contabilidad nacional, nosotros poseemos información económica que es agregada a todo este conjunto de actividades que se realizan dentro de un país. Entonces, esto recoge todos los datos acerca de la producción, de la renta y del gasto y permite analizar todas las variables macroeconómicas como el Producto Interno Bruto, como el Producto Neto Nacional, como la balanza de pagos con lo que es importaciones y exportaciones, la tasa de interés, entre otras variables macroeconómicas. Muy bien, antes de trasladarnos, vamos a visualizar un video sobre la producción, la renta y el gasto. El modelo renta-gasto y su utilidad en la macroeconomía. El equilibrio. El equilibrio se produce, indica los puntos en donde la demanda agregada es igual a la renta. Así, si la renta vale 4, la bisectriz nos proyectaría que la demanda agregada también vale 4, indicando que se cumple la condición de que la demanda agregada es igual a la renta. ¿Cómo se obtiene la renta de equilibrio? Sabemos que la demanda agregada es igual a A más la propensión marginal C por 1 menos T por la renta. De este modo, si la renta es igual a 0, la demanda agregada será igual al valor de A. En el gráfico se refleja que en el origen la demanda agregada toma el valor de A. Pero si se produce un aumento de la renta, la demanda agregada crece. ¿Por qué crece? Porque el valor de la propensión marginal C por 1 menos T es un valor positivo, es decir, que la pendiente de la curva de la demanda agregada es positiva. De esta manera, se produce un corte entre la curva de la demanda agregada y la bisectriz. Es un punto de equilibrio que llamamos E sub 0. El punto de equilibrio se alcanza para un nivel de renta que llamamos I estrella. ¿De qué depende la renta de equilibrio? La renta de equilibrio depende por una parte de la posición y por otra de la pendiente. Veamos un cambio en la posición. Si se produce un aumento de A a A', el valor de la demanda agregada en el eje vertical cambia hasta A'. Ese incremento es igual al incremento de A. La demanda agregada se desplaza entonces de forma paralela arriba, debido a que la pendiente no cambia. Obtenemos así un nuevo punto de corte que llamamos E sub 1 y que da lugar a un nuevo nivel de renta de equilibrio llamado I estrella sub 1. Así, si se produce un incremento de A, será motivado por un aumento o un cambio en la posición de equilibrio y por tanto dará lugar a un aumento del nivel de renta de equilibrio. Veamos ahora un cambio en la pendiente. La pendiente depende de la propensión marginal C por 1 menos T, que hemos dicho que es positivo. Si este valor aumenta, la pendiente entonces será más inclinada, que ya es sub 1 y que refleja un nuevo nivel de renta I estrella sub 1. De esta manera,
El cambio de pendiente reflejará un nuevo punto de equilibrio y un aumento de la renta de equilibrio. Ok, perfecto. Entonces, continuando con nuestro tema fundamental, en lo que un flujo de la renta, entonces, la producción, gasto y renta conforman el dominado flujo circular de la renta, los cuales se encuentran pues debidamente conectados y que son prácticamente interdependientes. Cuando se aumenta la producción, inmediatamente aumenta la renta y aumenta el gasto, ¿verdad? Como nosotros veíamos anteriormente. Durante este flujo tenemos las rentas y los salarios que pues son dados por parte de las empresas hacia los hogares. Entonces, los hogares producen lo que es el gasto, ¿verdad? ¿Y a quiénes le producen esto? Pues a las empresas. A su vez, las empresas solicitan por parte de los hogares bienes y servicios o materias primas. Bueno, es lo que les proporcionan y estas a la vez proporcionan a las empresas los factores de producción como el trabajo, la tierra, el capital, la mano de obra, ¿verdad? Entonces, aquí las empresas producen lo que son los bienes y servicios y la demanda de los factores productivos. Los hogares gastan en bienes y servicios y ofertas. Aquí se da lo que es el flujo constante circular de la renta. Entonces, en la producción nacional o en el Producto Interno Bruto, perdón, del PIB, esta variable nos permite indicar cómo se maneja estas variables de producción de renta y de gasto y van a permitir conocer cómo es la actividad económica de un país en un periodo de tiempo generalmente de un año. Entonces, el PIB es el valor del mercado macroeconómico en donde se miden todos los bienes y servicios que son producidos, ¿verdad? Dentro de nuestro país, generalmente en un año. Este precio, pues, de mercado tiene mucho que ver con lo que son los productos y servicios que se producen, en donde ya van incluidos todos sus impuestos y todos los gastos, tanto directos e indirectos. También se agregan todo lo que son las subvenciones recibidas por parte de los gobiernos hacia las empresas para poder producir determinados productos y servicios. Entonces, lo que es igual a decir a la suma del valor añadido entre el valor de los bienes y servicios que venden las empresas a los habitantes de un país, ¿verdad? Entonces, aquí es donde tratamos varias actividades o variables económicas, ¿verdad? Este flujo en donde las empresas demandan los factores de producción, los hogares son capaces de proporcionarlos, pero a la vez que los proporcionan, estos están gastando dentro de la misma economía. Es por eso que se cuida mucho este tema de que se haga acá, que se consuma lo nacional para que nuestro PIB pueda ser capaz de contrarrestar con todas estas variables, ¿verdad? Porque ¿qué sucedería si, por ejemplo, yo estoy produciendo, pero estoy comprando en otro lado? Entonces va a haber como que una variación entre estas variables, ¿verdad? Es por ello la importancia que se da en estas variables macroeconómicas. De ahí pues hablamos también de lo que es el Producto Nacional Neto, hablamos también del gasto nacional y hablamos de otras variables que son de suma importancia para poder conocer lo que es el PIB. Muy bien. Tenemos lo que son los agregados macroeconómicos y es que
dentro de la economía le podemos llamar agregados o le podemos llamar variables macroeconómicas, y es que los agregados económicos como el PIB, el valor agregado, el ingreso nacional, que es disponible, el consumo final y el ahorro son valores compuestos que miden el resultado de la actividad de toda una economía y son capaces de poder brindar esos indicadores que son sintéticos y que son magnitudes, que son importantes y que son fundamentales para el análisis macroeconómico del país y poder realizar comparaciones en el tiempo con otros países, ¿verdad? Bueno, tenemos que la macroeconomía estudia el comportamiento económico y la inflación. Por ejemplo, el modelo de crecimiento de solo es solamente en puntos de macroeconomía, y vamos a ver que dentro de este punto se estudian todos los agregados macroeconómicos, mientras que la microeconomía lo ve de forma individual. Ok, sin embargo, tenemos que hablar que dentro de la macroeconomía hablamos del PIB y de la renta nacional. El PIB pues es igual al consumo, al gasto público, a la inversión, a la exportación de todos estos productos. Mientras que la renta nacional se da a través de los salarios, de los alquileres, de los intereses, de los beneficios que pueda obtener una población. Entonces, a través de esto se da lo que es la riqueza nacional y vamos tratando de formar parte importante de todo este flujo circular y llegamos a lo que es la oferta y la demanda agregada. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste el modelo de la oferta agregada y la demanda agregada? Muy bien, este es un modelo que muestra lo que determina la oferta o la demanda total de una economía y la forma en cómo estos interactúan únicamente que a un nivel macroeconómico. La oferta agregada es la cantidad total de bienes y servicios que son producidos y vendidos, es decir, consumidos por las empresas, ¿verdad? Esto es igual al PIB real. Por su parte, la demanda agregada es el monto del gasto de una economía de bienes y servicios producidos, ¿verdad? Es decir, el consumo directo que tiene ya toda una población. Muy bien. Luego, ya después de ver oferta y demanda, hablamos de las variables macroeconómicas. Sabemos que una variable macroeconómica permite analizar todo este entorno económico de un país. Muy bien, vamos a pasar a visualizar nuevamente un material, un video para que ustedes puedan acompañarme a comprender de una mejor forma lo que son las variables macroeconómicas. Hola, en este video vamos a hablar sobre la macroeconomía. Se encarga del estudio económico de los fenómenos globales de un país o región. La macroeconomía estudia los indicadores agregados como el PBI, tasas de desempleo, índices de precios y buscan entender y explicar la economía en su conjunto y prever crisis económicas. Las variables macroeconómicas son las que analizan periódicamente variables e indicadores con la finalidad de definir las políticas económicas destinadas a lograr el equilibrio y el crecimiento de la economía de un determinado país o región. Los modelos macroeconómicos basan su estudio en los siguientes aspectos: el crecimiento económico. Cuando hablamos de un aumento económico es que existe una balanza comercial favorable, es decir, existe un mejoramiento en algunos de los indicadores como la producción de bienes y servicios, etc. De la producción de bienes y servicios de una región o país durante un tiempo determinado. Es entonces la producción de bienes y servicios internas que realiza un determinado país para luego de estos ser comercializados interna o externamente. La inflación, cuando los precios de los bienes y servicios aumentan, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. Por lo tanto, la inflación refleja
la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Desempleo es la situación en la que se encuentra un trabajador cuando carece de empleo y de la misma manera no percibe salario alguno. También se puede entender como el número de personas sin empleo de la población dentro de un país o territorio, la cual se ve reflejada a través de una tasa. La economía internacional se ocupa de los aspectos monetarios mundiales, la política comercial que puede tener algún territorio o país determinado con el resto del mundo. Argentina es una de las economías más grandes de América Latina. Muy bien, entonces continuando con nuestro tema principal, vemos entonces que la idea fundamental de una variable macroeconómica es que se pueda reflejar de forma numérica toda esta realidad que se está llevando dentro de nuestro país, ¿verdad? Entonces, su estudio es muy importante para poder conocer cómo se manejan todas estas variables en cuanto a lo que es el Producto Interno Bruto, el crecimiento del país, lo que es la renta nacional, el gasto nacional, el Producto Nacional Neto, todas esas ideas fundamentales para poder entender las políticas económicas y que podamos conocer realmente cómo se manejan. No suele ser recomendable que se realice esto para poder como que manejar los niveles de variables macroeconómicas. ¿Por qué? Porque los agentes económicos cuando se encuentran en una crisis empiezan a pasar por un mal momento y necesitan pues tener renta disponible para hacer frente a toda esta situación. Entonces a través de eso se empieza a medir lo que es la actividad económica a través de todas estas variables macroeconómicas que permiten medir todo este tipo de detalles. Sin embargo, cuando se da toda esta situación, se alteran otras variables, porque por ejemplo, si la materia prima empieza a subir, la mano de obra tiene que empezar a recibir más. Entonces, ¿qué pasa acá? Algunas empresas ya no van a tener la capacidad de estar pagando esa cantidad o esos salarios, ¿verdad? Y se produce lo que es el desempleo. Y con el desempleo se agregan otras variables de donde se detiene lo que es el crecimiento económico porque ya no se perciben ingresos y ya no hay cómo realizar ese gasto. Entonces, por eso vemos ese flujo constante. A mayor inversión, todas estas variables mejoran. Mejora la producción, mejora la renta y mejora el gasto. Muy bien, ¿cuáles son entonces las variables macroeconómicas? Tenemos el Producto Interno Bruto, que es el PIB, la inflación, el desempleo, la balanza de pagos, la deuda privada, la deuda pública, el déficit público, el índice de producción industrial o el IPI, los costos laborales, la deuda privada, la deuda pública, los tipos de interés, la posición de la inversión internacional, que es PI, y la balanza comercial, ¿verdad? Asimismo como la prima de riesgos. Muy bien. Sin embargo, todas estas variables por sí solas nos van a reflejar datos numéricos. Ya analizadas gráficamente en cada posición, nosotros podemos visualizar de una forma macroeconómica las condiciones, valga la redundancia, económicas que tiene un país y cómo se puede ir desarrollando las variables se vean pues afectadas. Si ustedes ven acá, estamos hablando de inflación y desempleo, esas van unas con otras y de ahí podemos hablar lo que es la distribución, podemos hablar de la pobreza, podemos hablar de la desnutrición, muchas variables que se ven afectadas cuando una de estas sube de una forma desmedida. ¿Ok? Pasamos entonces a analizar lo que es el Producto Interno Bruto. Y para ello nosotros sí vamos a pasar a visualizar un videito antes de poder explicar cómo se maneja todo este círculo del Producto Interno Bruto. En este programa
programa de Yo Empresa vamos a hablar acerca de uno de los indicadores macroeconómicos más importantes y utilizados en el mundo, y es acerca del Producto Interno Bruto, o conocido como el PIB. Realmente, como empresarios, es importante que nosotros manejemos datos e indicadores microeconómicos. Sin embargo, también es muy importante que nosotros aprendamos a analizar datos macroeconómicos, y debemos de entender que es complicado poder controlarlo. Sin embargo, sí podemos planificar y reducir su impacto para nuestra empresa. Así que hoy en Yo Empresa hablaremos de el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto refleja si una economía va bien o no. Pero ¿qué es realmente el Producto Interno Bruto? Muchas veces escuchamos decir el producto ha subido o el Producto Interno Bruto ha bajado, que el interanual, que el trimestral. Pero ¿qué hablamos entonces del Producto Interno Bruto? Nos referimos a la contabilización de la cantidad de productos o servicios que producen en un determinado país y en un periodo establecido, que generalmente es de un año. Todo ello expresado en unidades monetarias. Debemos de entender que para determinar cuál es el PIB de un país, debemos de evitar la doble contabilización. ¿Pero qué quiere decir esto de la doble contabilización? Vamos a explicarlo con un ejemplo sencillo. Para hacer un carro se necesitan neumáticos, cristales, tela para los asientos, etc. Ahora suponemos que la empresa automovilística compra las llantas a otra empresa para fabricar el coche y luego lo vende a un cliente. Cuando la empresa vende el vehículo, está incluyendo el precio de las llantas en el precio final. Si contabilizamos entonces la compra de las llantas y la compra del carro en el Producto Interno Bruto, estaríamos contabilizando dos veces pues las llantas. El término Producto Interno Bruto está compuesto de dos palabras. La primera, interno, el cual se refiere a los productos y servicios que se fabrican dentro de un país determinado, no importando la nacionalidad de la empresa. Y cuando hablamos del término bruto, se refiere a que este indicador no considera la pérdida de valor de los productos durante un año establecido. Esto significa que no toma en cuenta entonces la depreciación o el consumo de capital fijo, lo cual entonces significa que si le restamos la depreciación al Producto Interno Bruto, pues el PIB nominal es aquel que se calcula a precios de mercado, es decir, a precios actuales, mientras que el PIB real se considera a un precio constante, es decir, a un precio fijo en un año determinado, para que así podamos determinar exactamente si hubo un incremento en la cantidad de producción de bienes o servicios. Cuando nosotros consideramos el PIB nominal, puede ser un indicador engañoso, porque ese incremento del indicador del Producto Interno Bruto pudo haberse debido al incremento de los precios y no de la cantidad de producción, que es lo que nos interesa saber. Otro término que posiblemente hemos escuchado o leído es acerca del PIB per cápita, lo cual significa PIB por persona, y eso lo obtenemos a través del PIB de un país determinado dividido dentro de la cantidad de habitantes en dicho país. Con ello podemos entonces conocer un PIB por persona, lo cual es un indicador mucho más objetivo para conocer pues el nivel de desarrollo de un determinado país. A pesar que el Producto Interno Bruto es un indicador bastante importante, tiene ciertas limitaciones de las cuales podemos mencionar. En primer lugar, no considera las economías informales, lo cual es un valor que debería de sumarse
a la producción de un determinado país. Tampoco considera pues los trabajos domésticos, que también es un factor bastante importante que debería de sumarse pues al PIB de un país determinado. Y también hay aspectos como la mala distribución de la riqueza de un determinado país, lo cual a través de un PIB per cápita muchas veces puede ser engañoso. Pues estas son algunas limitaciones que puede tener el PIB tanto a nivel general como a nivel per cápita de un determinado país. Por último, debemos de entender que para una interpretación adecuada del Producto Interno Bruto, debemos de entender su composición. Cada producción interna de un país determinado pues está compuesta de actividades pues suman a un Producto Interno Bruto total. Y esa composición pues determina el nivel de desarrollo de un país establecido. Por ejemplo, un país desarrollado puede ser que dentro de su Producto Interno Bruto el porcentaje de tecnología. Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil porque los estudiantes ya tienen mucho. Pues sea mucho mayor al porcentaje de agricultura y viceversa. En un país subdesarrollado posiblemente la mayor actividad de su Producto Interno Bruto recaiga dentro del sector primario. Así que es importante poder interpretar cada uno de estos elementos que componen el Producto Interno Bruto de un país establecido. A continuación analizaremos el PIB de ciertos países importantes de Latinoamérica. Conoceremos su cantidad de habitantes, la producción interna para el año 2015, así como el porcentaje de crecimiento con respecto al año anterior. Ok, lo vamos a dejar hasta ahí porque en otra clase vamos a ver cómo se lleva a cabo la medición del PIB y la comparación entre países, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Y economías informales, ¿verdad? Muchas veces vemos que en nuestro país hablamos de altos índices de desempleo y que realmente personas se dedican pues a comercios pequeños y estos no son tomados en cuenta para que nuestro PIB crezca. Entonces, el Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja ese valor monetario de todos los bienes y servicios finales, ¿verdad? Que son ya producidos en el país en este determinado periodo de tiempo. Entonces, a través del Producto Interno Bruto se puede medir lo que es la riqueza que genera el país, en nuestro caso Guatemala, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se mide realmente el Producto Interno Bruto? El PIB es igual al consumo privado más las inversiones, más los gastos públicos, más las exportaciones, menos las importaciones. Entonces, estas son formas que permiten medir el Producto Interno Bruto, que es ese indicador económico que va a reflejar en términos en valores monetarios todos los bienes y servicios que son producidos en el país y que son utilizados, ¿verdad? Para poder conocer la riqueza que genera nuestro país. Asimismo, sabemos que este total de bienes y servicios permite obtener un cálculo bastante complejo, ¿verdad? Tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales de un producto, es por eso de que deben de ser reportados y todo lo que se produce hay que sumarlo, es decir, que la producción de manzana, de leche, de libros, de vehículos, de máquinas y de todos los bienes y de todos los servicios que son producidos deben de sumarse y ser capaces de reflejar el Producto Interno Bruto. En servicios podríamos hablar de medir el PIB. Bueno, tenemos tres formas para medir el Producto Interno Bruto. El primero es a través del método del gasto, el segundo el método del valor agregado y el tercero el método del ingreso. Se dice que un país crece constantemente cuando la tasa del valor del PIB aumenta, ¿verdad? Es decir, que el PIB calculado
de un año calculado debe ser mayor al año anterior, ¿verdad? ¿Para qué? Porque si el de este año es menor al del año pasado, quiere decir que hubo un retroceso. Para conocer entonces esta tasa de variación, necesitamos calcular nosotros el PIB a través de estas tres formas y el método del gasto, la suma de los gastos de los residentes en bienes y servicios finales durante un periodo de tiempo. Entonces, luego aquí el PIB es igual al consumo final. Bueno, la fórmula, ¿verdad? El PIB, que es el consumo final, más las inversiones, más el gasto, más las importaciones, más las exportaciones, menos las importaciones. Entonces, esta fórmula va a ser una ceteris paribus, que quiere decir que todas las variables se mantienen constantes, porque cuando disminuye el consumo interno, van a disminuir otras variables, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando lo demás se mantenga estable, lo mismo va a ocurrir, ¿verdad? Luego tenemos el método del valor agregado, que este método es la suma del valor agregado bruto que se genera en la producción de los bienes y servicios de un país en un determinado periodo de tiempo. Por eso vemos que PIB es igual al valor agregado bruto, evitar un incremento en los precios. Luego tenemos el método del ingreso, que es equivalente a la suma de todos los ingresos que generan o que se ganan, ¿verdad?, de los propietarios a través de la prestación de los factores productivos como el trabajo, el capital y todos estos que se utilizan, ¿verdad?, durante un periodo de tiempo. Aquí, en este caso, el PIB incluye lo que es la remuneración de asalariados, que es RA, más el excedente bruto de la explotación, que es el EBE, más los impuestos menos las subvenciones. Bueno, de aquí se produce algo que se le conoce como el ahorro y la riqueza. Y es que la riqueza es el valor de todos nuestros activos financieros, lo que tengo, ¿verdad? Lo que tengo menos todos los pasivos financieros, menos lo que debo. Entonces, a eso le conocemos nosotros como riqueza. A diferencia de la renta o del ahorro, que son variables de flujo, la riqueza es una variable stock, es decir, que es una variable fija, ¿verdad? Que se da en un determinado momento. Ojo aquí, por favor, no debemos confundir con el ahorro como comúnmente lo conocemos, ¿verdad? A veces decimos, mis ahorros son pero realmente el ahorro es una parte de la renta que no gastamos, ¿verdad? Lo que no va directamente a un consumo. Entonces, el ahorro y la riqueza, o también llamado ahorro inversión, ¿verdad? Porque pueda convertirse en una inversión, se compone de dos variables, de la economía cerrada y de la economía abierta. La economía cerrada se refiere cuando un país completamente cerrado no permite el flujo hacia adentro ni hacia afuera de sus fronteras para poder trabajar bienes y servicios y otras actividades, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama economía cerrada, porque solamente producen lo de ellos y consumen lo de ellos. Aquí hay una gran controversia. Difícilmente un país pueda sobrevivir de esta forma. ¿Por qué? Porque no todos poseen los factores económicos adecuados, ¿verdad? Hablemos, en el caso de Guatemala, hay ciertos productos que no se dan acá y que son necesarios y que tal vez si en algún día no los hubiesen traído, pues no los conoceríamos. Hablemos de la tecnología, ¿verdad? Sin tecnología no hubiésemos logrado lo que estamos haciendo hoy en día, por ejemplo, estudiar desde casa, puesto que no somos, pues, desarrolladores, cambios que se puedan dar, tanto tecnología, bienes, productos, servicios, es decir, hay una economía, es una economía libre, pero también existen ciertas estrategias que permitan resguardar
la producción nacional, ¿verdad? Entonces, luego tenemos el PIB real, los índices de precio y la inflación. Hay algo muy importante que hay que conocer, que el PIB nominal y el PIB real no es lo mismo. El PIB nominal hace referencia a los bienes y servicios valorados a precios constantes, es decir, a precios de mercado. El PIB real se ajusta a lo que esté sucediendo hoy en día, ¿verdad? Se ajusta a la inflación, se ajusta al precio o al valor de bienes y servicios al precio de un año determinado, es decir, al año base. El PIB real entonces se obtiene valorando todo lo que son los bienes según los precios de un año que se toman como base y es una medida de la producción total de un país. Entonces, el PIB va a permitir a nosotros darnos a conocer los índices de precio y por su parte la inflación. El índice de precio es un número calculado a partir de la evolución del nivel de precios que se dan dentro de una economía desde un momento determinado para un periodo concreto. Hablamos aquí más que todo del valor del dinero y de los precios, ¿verdad? Entonces ahí hablamos del índice de precios. Y por otra parte tenemos lo que es la inflación. La inflación es un proceso económico que es provocado por un desequilibrio que existe entre la producción y la demanda. Entonces, esto causa una subida desmoderada de los precios y el dinero empieza a tomar menor valor. Quiere decir que si antes yo podía comprar 10 artículos con 100 quetzales, al haber un aumento o al haber inflación, los precios suben. Es decir, ya con 100 quetzales ya no puedo comprar 10, sino que posiblemente voy a poder comprar 5 o poder comprar 2. Entonces existe algo desmedido en estos factores. Muy bien, esto ha sido todo por esta semana. Vamos a pasar a darle lectura a nuestras preguntas de estudio. Y la primera pregunta dice así: ¿cómo se le conoce a la suma de la remuneración e ingresos percibidos por los habitantes de un país a lo largo de un periodo de tiempo determinado? Pregunta 2. ¿Cuáles son las 3 variables macroeconómicas que conforman el flujo circular de la economía? Pregunta 4. ¿Cómo se le conoce al indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio o un determinado periodo de tiempo? Y por último, pregunta 5. ¿Cómo se le conoce a la suma de los pagos que realizan los agentes económicos por los bienes y servicios adquiridos en un determinado periodo de tiempo? Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Agradezco su atención a este tema. Nos vemos la próxima semana. Feliz fin de semana.